Buenas tardes, muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a esta nueva sesión, a esta videoconferencia correspondiente a nuestro módulo 5 de capacitación del aula virtual de elecciones generales 2021. Gracias por acompañarnos hoy sábado. Bien, vamos a dar algunas reglas que ya conocemos, pero es que es importante recalcarlo. En primer lugar, no se olviden registrar y consignar en el chat su nombre y apellidos completos, por favor, para poder identificarlos y también tener un registro de su asistencia. Asimismo, por favor, durante el desarrollo de toda la sesión, mantener nuestros micrófonos apagados. Durante el desarrollo de esta videoconferencia se va a solicitar la intervención de algunos de ustedes, su participación, pero para hacerlo vamos a utilizar la opción de levantar la mano. Y cuando nos den el uso de la palabra, finalmente podemos activar nuestros micrófonos. Bien, con estas reglas vamos a dar inicio a esta videoconferencia. Vamos a dar la bienvenida a Carlos Andrés. Buenas tardes, es especialista del programa de voluntariado y también forma parte del equipo de voto informado de la DNEP, de la Dirección Nacional de Educación e Información Cívica Ciudadana. Muy buenas tardes, Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Erika. Buenas tardes. Buenas tardes también a cada uno de ustedes. Un gusto otra vez tenerlos en esta videoconferencia. Ya en el módulo 5 ya estamos casi terminando el curso de formación. Los meses se han pasado bastante rápidos. Este penúltimo módulo ya es sobre un tema bastante importante y creo que es importante desarrollarlo con detenimiento, pero a su vez también teniendo en cuenta que hay cosas que vamos a ir todavía aprendiendo de acá hasta más o menos enero, que se definan varias cosas. Es importante sentar algunas bases sobre el proceso electoral que vamos a tener el próximo año y ir conociendo algunos elementos importantes que ya están definidos y que nos van a permitir también estar preparados para realizar las charlas a la ciudadanía que tenemos planificadas a partir de enero del próximo año, ¿sí? Así que, pedirles también su participación cuando hay algunas intervenciones, cuando se solicite su opinión, a través ya sea del micrófono, a través del chat, ¿sí? Tenemos hoy día voluntarios de diferentes partes del país, de Ayacucho, de Arequipa, de Trujillo, de Lambayeque, de Huánuco, de Lima. ¿De dónde más tenemos también voluntarios? En este caso también tenemos voluntarios de Cusco, de Puno, de Ancash y de otras sedes más, ¿verdad? En total somos 10 sedes y cada uno está viviendo también este proceso electoral de una manera distinta y es bueno tener estos espacios para intercambiar nuestras opiniones, ¿sí? Primero déjenme por favor compartir la PPT. Por favor, me confirman si pueden verla, ¿sí? ¿Se llega a ver? Sí se ve. Muy bien, muchísimas gracias. No se olviden de colocar su nombre completo en el chat para que quede registrada su asistencia, ¿sí? Ok, muchísimas gracias y ahora sí, iniciamos. Algo muy importante a entender es el hecho de que las elecciones generales 2021 son un proceso muy importante. Es un proceso que vamos a tener el próximo abril, el 11 de abril para ser exactos, y que necesitamos que la ciudadanía conozca con mayor detalle. ¿Justamente para qué? Para que pueda tomar una decisión informada y responsable sobre a quiénes va a elegir como sus representantes en el Congreso, representantes ante el Parlamento andino y la fórmula presidencial, ¿verdad? Antes de empezar propiamente, quiero soltar esta pregunta, ¿qué son las elecciones generales? ¿Qué han escuchado de las elecciones generales? ¿Qué ideas tienen cuando escuchan elecciones generales, cuando dicen el próximo 11 de abril? ¿Qué ideas les viene a la mente? ¿Qué ideas o qué han escuchado sobre este proceso? ¿Qué particularidades va a tener este proceso que han podido escuchar a través de las noticias, a través del comentario de algún compañero familiar, a través de la televisión, el periódico? A ver, quisiera escuchar alguna de sus opiniones. Ya saben, pueden levantar la mano con la herramienta que está en el mismo chat o también escribirlos en el chat de esta plataforma. A ver, ¿qué han escuchado de las elecciones generales que vamos a tener ya próximamente en pocos meses?
A ver, algunos voluntarios, voluntarias que desean participar. Adelante, Miluz. Buenas tardes con todos. Les hablo de la sede de Arequipa. Mi nombre es Miluz Tito. ¿Qué tal? Bienvenida. Bueno, gracias. Bien, lo nuevo, pues, ¿no? Con esta coyuntura que estamos viviendo es que ahora se ha aprobado que todos los miembros de mesa van a poder tener, bueno, se les va a pagar, ¿no? Va a tener un monto de 120 soles la jornada de labor que van a tener, la jornada electoral que van a tener. Lo nuevo también va a ser que van a utilizar estadios o parques que van a ser utilizados como locales de votación. Muy bien, muchas gracias, Miluz, por tu participación, comentándonos algunas de las novedades que vamos a tener en estas elecciones generales 2021. A ver, adelante, Carla, también quiere participar. Carla Pérez. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carla? Adelante. Sí, adelante. Sí, ¿qué tal? Les hablo de la sede de Trujillo y bueno, con respecto a lo que vienen a ser las elecciones generales, bueno, es entendido como el proceso electoral que se va a llevar a cabo en este año que viene, en el 2021, exactamente en abril, y bueno, lo que se también, aparte de lo que ya mi compañera había manifestado, sabemos de que se están solicitando también que haya mucho más espacios por el tema de la pandemia, a que se puedan abrir más locales de votación para poder evitar también este fomento de aglomeración de personas y para que obviamente esto se lleve con la mayor normalidad, pero adecuado ya en este contexto, pues, ¿no? Eso también es un datito. Muchas gracias, Carla. Sí, lo que nos dicen es muy importante. Estas elecciones generales van a tener una particularidad que es que se van a llevar a cabo en un contexto de la pandemia, ¿verdad? La pandemia todavía no tiene un panorama de culminar pronto y es importante que se tomen las medidas preventivas para aminorar el riesgo del contagio. Las elecciones no pueden detenerse en este contexto porque igual nuestro derecho a elegir a nuestras autoridades es muy importante, pero sí se tienen que tomar todas las medidas necesarias para aminorar el riesgo de contagio. Vamos a también a tener una explicación pequeña sobre justamente algunas medidas que se han tomado en el contexto del COVID, pero como lo dijo Carla, por ejemplo, una de las medidas es que OMPE quiere triplicar el número de locales que usualmente usaba para las elecciones, para que justamente menos gente esté aglomerada en pocos puntos, sino que más bien estén esparcidas en diferentes locales de votación y así evitar que la gente se reúna o se concentre en pequeños lugares, ¿no? Entonces vamos a verlo también más adelante. Brenda, antes de pasar, a ver, Brenda quería opinar también. Adelante, Brenda. Buenas tardes. Yo quería comentar de que no estoy segura, pero me pareció ver algo sobre que va a ser con el número de DNI. No sé si va a ser todo en un solo día o va a ser por días o por horas, pero como que nos íbamos a guiar por los números del DNI, los que empezaban con 1. Sí, hay una propuesta que yo también les voy a explicar cuál es. Vamos también a tocarla. Es una propuesta que igual OMPE la tiene que terminar de oficializar a través de sus recursos informativos, pero sí, la vamos a comentar, no te preocupes, para más o menos saber cómo es que va a hacer la votación en esta ocasión. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de hablar de las elecciones generales 2021, tenemos que definir qué son las elecciones generales como tal, ¿verdad? De las elecciones generales, esa palabra o esa frase la hemos escuchado desde hace mucho en cuanto a que son un proceso que se realiza cada 5 años. Corresponde realizarlo cada quinquenio. Cada 5 años se realiza la elección ¿de qué? Del presidente o presidenta de la República, los vicepresidentes, los congresistas y los representantes peruanos ante el Parlamento andino. Entonces, necesitamos aclarar o establecer que las elecciones generales son un proceso que se lleva continuamente o periódicamente cada 5 años para elegir a nuestras autoridades nacionales. Nosotros elegimos a nuestras autoridades subnacionales, llámese gobernador regional, vicegobernador, vicegobernadora, alcaldes, regidores provinciales, alcaldes y regidores distritales, son nuestras autoridades subnacionales y ese periodo de elección es cada 4 años. En cambio, en nuestras autoridades nacionales, el periodo de elección es cada 5 años. Hay eventos que
que pueden diferenciarse un poco de eso, sí. Por ejemplo, hemos tenido una elección del Congreso, una elección congresal extraordinaria este año, ¿verdad? Pero debido a la disolución del Congreso anterior y por un periodo para completar el periodo que es hasta el 2021, ¿verdad? Entonces, pero normalmente las elecciones generales como tal, que engloban 3 tipos de elecciones, se realizan cada 5 años. ¿Cuál es la base de las elecciones generales o cuál es la norma, en este caso, que rige el tema de las elecciones generales? La base igual es la Constitución Política del Perú, pero la Ley Orgánica de Elecciones es la que define el desarrollo de las elecciones generales. El artículo 16 de esta ley, de la LOE, también como se le conoce, establece que las elecciones generales se realizan cada 5 años el segundo domingo del mes de abril. Eso es muy importante. Porque a veces hay personas que preguntan, ¿pero por qué es en abril? ¿Por qué siempre es más o menos unas fechas parecidas ahí entre el 7 y la quincena de abril? Es porque la ley lo establece. La ley establece que tiene que realizarse el segundo domingo del mes de abril, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y eso ya está definido. El presidente y vicepresidente de la República son elegidos mediante sufragio directo, secreto y obligatorio en distrito electoral único. Ya sabemos lo que es un distrito o una circunscripción electoral, ¿verdad? Entonces, ya sabemos también que el cargo de presidente o presidente y vicepresidente se elige en una circunscripción única. Todo el país y los peruanos residentes en el extranjero conformamos una sola circunscripción y donde todos los votos cuentan para elegir a estas autoridades, ¿verdad? Para ser elegido se requiere la mitad más uno, más de la mitad o la mitad más uno de los votos válidos que no computan los votos viciados y los votos en blanco, ¿sí? Eso es cuanto a elección de presidente y vicepresidentes. La elección de los congresistas se realizan conjuntamente con las elecciones para presidente y vicepresidentes de la República. Ese es también otro dato importante, que establece que las elecciones congresales se realizan conjuntamente con las elecciones para presidente y vicepresidentes. Y que son elegidos también mediante sufragio directo, secreto y obligatorio, pero a diferencia de lo que pasa con las elecciones presidenciales, en este caso los distritos electorales son múltiples, se eligen en varios distritos, ¿verdad? A través del método de la cifra repartidora con doble voto preferencial opcional, excepto en aquellas circunscripciones donde hay se eligen menos de 2 congresistas. Por ejemplo, en el caso de Madre de Dios, donde solo hay un voto preferencial. Aquí es importante entender porque, por ejemplo, hay propuestas propuestas de reforma política y de reforma electoral que en algunos casos lo que proponen es que la elección al Congreso de la República no se lleve a cabo durante la primera vuelta presidencial, sino durante la segunda vuelta. Ustedes saben que la mayoría o las últimas elecciones que hemos tenido para presidente vamos a una segunda vuelta porque ninguna de las opciones en primera vuelta llega a superar el 50% más uno de los votos válidos. Entonces, al ya tener 2 fuerzas mayoritarias que pasan a la segunda vuelta o las 2 más votadas, la idea es que el ciudadano tenga la posibilidad de ya saber más o menos cuáles serían las 2 posibilidades que puedan llegar al gobierno y en base a eso tomar una decisión más estratégica en cuanto a su voto de cómo quiere que se conforme el Congreso. Ahí no sé ustedes qué opinan. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con esta propuesta? ¿Les parecería interesante o no les parecería interesante? En algunos casos dicen que es como una especie de mejorar o dar gobernabilidad al próximo gobierno, o en este caso buscar un balance frente a quien podría llegar a ser el gobierno. Milagros Vadillo, adelante, querías dar una opinión. Sí, buenas tardes con todos y todas. Justamente quería mencionar este tema de la gobernabilidad, ¿no? Porque si sabemos que estos dos, si se vota el Congreso después de la segunda vuelta, sabemos que estos 2 candidatos son los que tienen más apoyo popular, hay más personas que los respaldan, entonces creo que justamente podríamos elegir un Congreso en el que quizás sea más fácil formar alianzas, ¿no? Dado que estos 2 partidos tienen mucho respaldo popular, quizás sus congresistas sean, mayoritarios y se pueda tener, como mencionaron hace un momento, mayor gobernabilidad. Solo eso, gracias. Muy bien, gracias Milagros. Lo cierto es que las propuestas también se basan en eso, ¿no? En darle mayor información al elector para que pueda tomar una decisión estratégica en cuanto a su voto. Ahora, lo cierto es que actualmente se elige en primera vuelta al Congreso de la República, ¿verdad? Y como no puede llegar a tener mayoría en el Congreso la persona que llegue a la presidencia de la República. Y en este caso,
lo que actualmente también se puede practicar teniendo esta información. En primera vuelta es el voto cruzado, ¿no? Yo voto para para presidencia, para un partido, y voto por otro partido para el Congreso. Es lo que actualmente muchas personas también hacen, lo que se conoce como voto cruzado. Actualmente se llevan en paralelo estas elecciones, tanto la elección congresal en primera vuelta como el Congreso. La propuesta en algún momento justamente se verá y se verán si es beneficioso o no, pero bueno, actualmente se lleva en conjunto y es, digamos, lo que establece la norma. Pero, digamos, se lo quería comentar para que lo pudieran también conocer y si gustan investigar las propuestas que también están muchas colocadas en internet. Las elecciones generales de 2021 son convocadas o ya fueron convocadas por el Decreto Supremo 122-2020 de la PCM, la cual fija la fecha en el 11 de abril del 2021. Esta convocatoria fue realizada por el expresidente Martín Vizcarra, como ustedes saben. Lourdes, si tienes alguna consulta, por favor déjala en el chat y nosotros vamos a ir recopilando todas sus consultas y la vamos a ir contestando conforme vayamos desarrollando la presentación o al final también de la exposición. ¿Sí? Muchas gracias. En este caso, la convocatoria ya está hecha. La segunda vuelta también ya está establecida. Mira, está establecida para realizar el domingo 6 de junio del 2021. Ya que lo que la norma establece es que se realiza dentro de los 30 días calendarios siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales. Ustedes saben que los cómputos pueden tomar varias semanas, es decir, que se hace la elección y hasta tener los resultados oficiales de la primera vuelta, pueden tomar varias semanas, incluso hasta un mes. A partir de esa fecha donde se da el cómputo oficial es que corren los 30 días para desarrollar la segunda vuelta. Normalmente lo que toman entre primera y segunda vuelta son justamente 2 meses, más o menos. Y eso ya quedó más o menos establecido en el Decreto Supremo para el 6 de junio del 2021. Entonces, separen esas dos fechas que son importantísimas. El domingo 11 de abril y el domingo 6 de junio del 2021. El padrón electoral, eso es algo muy importante del cual nosotros debemos hablar. Ya sabemos qué es el padrón electoral, que es el rol o la lista de electores, de electoras que están habilitados para ejercer su voto. Esto lo elabora, lo mantiene actualizado RENIEC en base al Registro Único de Identificación de Personas Naturales, ¿verdad? Todas las personas, todos los ciudadanos peruanos, desde que nacemos, estamos ya registrados ante RENIEC y ellos son los que llevan este registro único en el cual se basa el padrón electoral. Si no tuviéramos padrón electoral, no supiéramos quiénes están habilitados o no para ejercer su derecho al voto y se generarían diferentes irregularidades. Es por eso que es muy importante establecer el padrón electoral. Es por eso que también hay un cierre del padrón electoral para que cada elector tenga un lugar donde votar, ¿verdad? Cuando ya se cierra el padrón y yo hago cambios en mi dirección, esa dirección ya no surte efecto para esa elección o para el proceso que está por venir, porque justamente también se necesita establecer un orden. A través de la resolución 303-2020 del jurado, este ente aprobó el padrón electoral de las elecciones generales 2021. Ya sabemos que RENIEC es quien mantiene actualizado y quien elabora el padrón electoral, pero es el Jurado Nacional de Elecciones quien aprueba finalmente el padrón electoral con una previa fiscalización. ¿Y cuántos electores vamos a hacer en esta oportunidad? 25.287.954 electores peruanos y peruanas. Esto es un número bastante grande, es el número más alto que hemos tenido hasta el momento de electores habilitados. Ya hemos visto, por ejemplo, ¿te acuerdan? En otras videoconferencias que hemos tenido ya de otros módulos, por ejemplo, en el módulo 3, que hablaba de la participación de las poblaciones vulnerables, cómo habían elecciones donde solo votaban 800.000, 700.000 personas, ¿verdad? Y donde en los años 1950, alrededor de esa fecha, y miren cómo en 70 años hemos logrado avanzar y universalizar el voto, y que ahora más de 25 millones de peruanos y peruanas tengan el derecho de elegir a sus autoridades. Eso es un avance importante y siempre es bueno resaltarlo y rescatar el mismo. El padrón está dividido en dos criterios. Uno, aquellos electores que se encuentran en el territorio nacional y otros que se encuentran en el extranjero. Ustedes saben que los peruanos que se encuentran en el extranjero, ¿quién no tiene un tío, una tía, unos primos, un familiar que vive en el extranjero desde hace mucho? Ellos también están habilitados para participar de las elecciones en el caso de elecciones nacionales.
Ellos no votan para elegir alcaldes, por ejemplo, en las elecciones subnacionales, pero sí participan en las elecciones para el Congreso, para el presidente, para el Parlamento andino, incluso para los referéndums nacionales también participan. En este caso, los electores que están en el territorio nacional, que están en el país, suman más de 24.290.921 electores, lo cual representa más del 96% del total del padrón. Los electores que residen en el extranjero, es decir, los peruanos que viven en otro país, casi alcanzan el 1.000.000 de electores. Son 997.033 electores que representan 3.95% del padrón. Entonces vemos que cómo es la composición, en este caso, del padrón electoral, ¿verdad? Una gran mayoría que vive en el territorio nacional y una proporción que igual es considerable, casi de 4% de peruanos que viven en el extranjero. En este caso vamos a ver un poco la evolución del padrón electoral desde la última elección general 2016, que digamos casi llegó a los 23 millones, fue 22.901.954 electores y ha ido incrementándose considerablemente. Por ejemplo, esta fue la del referéndum 2018, que también fue una elección nacional, las elecciones congresales extraordinarias de este año también, donde votaron casi 24.800.000 electores, y en estas últimas elecciones de 2021, donde van a votar más de 25.200.000 electores. Entonces, entre las elecciones generales de 2016 y las elecciones generales de 2021, podemos ver que ha habido un incremento de más de 2 millones de electores nuevos que van a ejercer su derecho al voto en una elección general, ¿no? Entonces, eso es importante y un dato a tenerlo en cuenta. Si vemos el tema de la edad, el grupo etario, el grupo de edad mayoritario siguen siendo los jóvenes. Los menores de 30 años, es decir, de 18 a 29 años, suman 27.4% del total del padrón. Somos casi la tercera parte de personas jóvenes quienes vamos a votar y elegir en las próximas elecciones generales 2021. Y de luego va bajando, como ven, disminuyendo hasta llegar a la edad de 60, 69 y de 70 años a más. En este caso, miren que las personas de 70 años a más, donde se incluyen a las personas que ya no tienen la obligación de votar, sino más bien el derecho el voto se convierte en un derecho facultativo, representan 8.6% de la población. Es un número igual bastante considerable, ¿verdad? Y es importante tenerlo en cuenta. Pero el dato más preciso aquí es que los jóvenes seguimos siendo el grupo de edad más grande que compone el padrón electoral. En el caso del extranjero vemos que la cifra asciende a 997.033 electores, donde la mayoría de electores se ubican en América, ¿verdad? En países como Argentina, Chile y Estados Unidos. Y es un grupo bastante importante que también se necesita promover su participación. Ha habido una característica muy constante en este grupo de electores, en donde más o menos solo la mitad participa en el proceso electoral. Un dato muy importante es que los electores en el extranjero no tienen, en este caso, que pagar una multa en caso no vayan a votar. Esto puede justamente promover que no todos asistan, ¿verdad? Pero también muchas veces se han sentido desligados de la toma de decisiones o no se han sentido representados. Y ahora con la nueva circunscripción de peruanos residentes en el extranjero, que va a elegir 2 representantes en el Congreso, se podría revertir un poco esta situación y vamos a ver cómo nos va en las próximas elecciones, si hay o no una mayor participación por parte de este grupo de electores tan importante. Otra cosa a tener importante es el cronograma electoral. ¿Qué es el cronograma electoral? El cronograma electoral es todo como un calendario donde están todos los hitos y las fechas más importantes del proceso electoral. Esto, sin duda alguna, es muy importante porque nos establece las fechas límites para hitos que son indispensables en el proceso electoral. A ver, si yo les digo, por favor, ¿quién me puede ubicar cuándo es el sorteo de miembros de mesa? ¿Alguien me puede escribir a través del chat cuándo es esa fecha? Viendo el calendario que estamos viendo, el cronograma, ¿cuándo es el sorteo de miembros de mesa? A ver si lo llegan a ver, lo escriben a través del chat que yo voy leyendo sus respuestas. A ver, el primero que me escriba a través del chat, ¿cuándo es? Muy bien, Paolo Visa nos dice el 3 de enero. Ya es un dato muy importante, ¿verdad? La mayoría de gente está preguntando, ¿y quiénes van a ser miembros de mesa? Algunos
preocupados por el tema de la pandemia porque no quieren serlo, otros de toda la vida que nunca han querido hacerlo, pero otros sí ahora están muy interesados en llegar a ser elegidos miembros de mesa porque justamente, como les decía una compañera al inicio, hay un bono para quienes van a ejercer este cargo. Así que si algún amigo o alguna amiga les preguntan, oye, mira, ya habrán elegido a los miembros de mesa, ustedes ya saben que eso se elige el 3 de enero, es decir, el próximo año. Todavía hay que esperar un poco para saber quiénes tienen la oportunidad de desarrollar ese rol, ¿verdad? Otra fecha importantísima, ¿cuándo es la fecha límite de presentación de solicitud de inscripción? ¿Cuándo es que vamos a, o cuándo es que las organizaciones políticas van a presentar la inscripción de sus candidatos y candidatas? ¿Cuándo es la fecha límite? A ver si alguien la encuentra. Muy bien, Boris, el 22 de diciembre. Muy bien, esa fecha es también clave. A partir de esa fecha ya se podrá tener un panorama un poco más claro de quiénes finalmente son los candidatos y las candidatas en las próximas elecciones, aunque igual es un proceso que luego tienen que calificar los jurados electorales especiales y terminar de admitir o no admitir y dar la inscripción a cada lista, pero es una fecha importantísima. Y así como esa, hay varias fechas que se establecen, varias fechas que es importante tenerlo. Por ejemplo, otra fecha que ya es muy, muy atrás, que es este año, el 11 de abril del 2020, donde fue el cierre del padrón electoral. Una vez que se cierra el padrón electoral, todo cambio posterior ya no surte efecto para esta elección. Si algún tío, alguna tía, algún vecino le pregunta, mira hijo, yo me cambié en el mes de agosto, he hecho mi cambio, y tú sabes que yo toda la vida viví en Arequipa, pero mi DNI está en Cusco. Me tocará votar ahora acá en Arequipa, ¿no? Si lo hizo después del cierre del padrón, ya su cambio de domicilio no surte efecto y va a tener que ir a votar donde estaba su DNI previamente, que era Cusco, ¿verdad? Entonces, ese es un dato también importante. Por eso también es bueno conocer algunas de estas fechas, no todas de repente a la memoria, pero sí algunas cosas importantes, porque son cosas que al ciudadano le pueden afectar o le pueden interesar y que es importante que nosotros conozcamos. A ver, en el caso de algunas fechas relevantes que podamos tener en cuenta, el 13 de septiembre es la aprobación del padrón electoral, el 12 de octubre fue la fecha límite para solicitar inscripción de alianza electoral. ¿Va a haber alguna alianza electoral en este proceso? ¿Sí o no? ¿Saben de alguna? ¿No va a haber ninguna alianza? ¿Sí va a haber alguna alianza electoral? ¿Algunos partidos se han unido, no se han unido? ¿Ha habido algún intento? ¿Ya no lo va a haber? No sé si han escuchado de eso. A ver, por el chat los leo. Si es que va a haber o no va a haber alguna alianza electoral y en caso sí lo haya, ¿cuál es? O si saben el nombre de esta alianza electoral. A ver, no sé si conocen o no conocen, si va a haber o no va a haber una alianza electoral. A ver. No están muy seguros, creo. No va a haber. Por ahí, Boris nos dice a alguien que tiene un símbolo, una escoba. Puede ser, no lo es. No hay una alianza electoral propiamente inscrita. Hubo un intento, bueno, se presentó una inscripción entre Alianza para el Progreso y el Partido Popular Cristiano. No sé si lo vieron en las noticias. Sin embargo, una de las partes, en este caso Alianza para el Progreso, retiró esta solicitud de inscripción porque ya no quiso generar una alianza con el Partido Popular Cristiano y de esa forma ninguna alianza va a participar en este proceso electoral. Cada partido va a ir con su propio símbolo, con el propio nombre de su organización a participar en el próximo proceso. El 9 de diciembre es la fecha límite para dar los resultados de las elecciones internas de cada organización política. Un dato muy importante, mañana se lleva a cabo la primera fecha de las elecciones internas. Ya vamos a hablar un poco más adelante de eso. El 22 de diciembre la fecha límite para la presentación de inscripciones. El 10 de febrero es la fecha límite para las candidaturas admitidas, es decir, ya el 10 de febrero conoceríamos quiénes finalmente participan. El 12 de marzo es la fecha límite para cualquier resolución de tacha o excluir candidatos por declaración jurada o dádivas. Es decir, quienes incurran en alguna falsedad en su declaración jurada de hoja de vida o incurran en el tema de dádivas. El 10 de abril es la fecha de exclusión de candidatos por situación jurídica, por alguna sentencia, por ejemplo, hasta un día antes se puede excluir al candidato. Y el 11 de abril son el día de las elecciones, ¿sí? Ahí tenemos claro eso. A ver, voy a retirarlo para que no se vea la señal. Muy bien. ¿Qué cargos vamos a elegir? Vamos a elegir
un presidente o presidenta, 2 vicepresidentes, 130 congresistas y 5 representantes ante el Parlamento andino titulares y 2 suplentes por cada uno de ellos, 10 suplentes en total. Normalmente lo que nosotros elegimos son los 5 titulares ante el Parlamento andino y luego se ven a los que de su lista tienen mayor votación y que son sus suplentes, en este caso, para tener este cargo en caso la persona renuncia o no pueda seguir con sus funciones, esos suplentes se suman. Pero normalmente estos 5 titulares son los que ejercen justamente la representación ante el Parlamento andino. En cuanto a los congresistas, tenemos 130 congresistas a elegir. Sin embargo, vamos a tener 160 candidatos y candidatas al Congreso. Si es que una organización presenta en todas las circunscripciones, va a tener que presentar 160 candidaturas. André, ¿puede ser que alguna organización decida no presentar candidaturas en alguna región? Sí, es totalmente válido que algunas organizaciones no presenten candidatos en todas las circunscripciones. Pero ¿esto qué hace? Que sea mucho más difícil pasar el tema de la valla electoral. ¿Se acuerdan que ya hablamos el módulo pasado sobre el tema de la valla y sobre cuándo accede o no accede a la distribución de escaños y cuándo mantiene o no mantiene su inscripción? Bueno, si yo participo en menos circunscripciones, obviamente voy a obtener menos o tener menos posibilidad de obtener una gran cantidad de votos y esto me perjudicará para el tema de la valla electoral. Por eso es que usualmente los partidos llegan a presentar candidatos en todas las circunscripciones. En este caso, como ven, aunque tengamos 130 congresistas a elegir, vamos a presentar 160 candidatos. Por ejemplo, en el caso de Huancavelica, aunque se elijan 2 escaños, se ha establecido que cada organización política tiene que presentar 4 candidatos. De estos, 2 tienen que ser mujeres y 2 tienen que ser varones. Entonces, se establece ahí la paridad y la alternancia. Hay otros, por ejemplo, en el caso de La Libertad, que tiene 7 y tiene que presentar 8 candidatos para que 4 sean mujeres y 4 sean varones. En este caso es importante entonces entender por qué hay un gran número o por qué hay más candidatos que cargos a elegir, y eso es por la paridad y por la alternancia. Y en este caso ya vemos cuántos candidatos vamos a tener en cada una de las circunscripciones. A ver, si vamos a las sedes del voluntariado, Ancash elige 5 candidatos, 5 representantes, perdón, al Congreso, Arequipa 6, Ayacucho 3, Cajamarca 6, bueno, tenemos gente también del Callao que participa en la sede de Lima, 4, Cusco 5, Huánuco 3, en este caso La Libertad 7, Lambayeque 5, Lima 33, ¿qué más? ¿Qué otra sede tenemos? Puno 5, entonces ahí más o menos ya hemos recorrido las sedes del voluntariado. Pero a ver, hay un cambio aquí muy importante. ¿Qué cambios observan en esta distribución de los escaños por circunscripción? ¿Alguien me puede decir, alguien lo ha notado, a ver, que desee participar levantando la mano para darle pase al micro? ¿Qué cambios respecto a la anterior elección, la del 2016, o incluso la de las elecciones congresales extraordinarias de este año, podemos encontrar? A ver, Boris, adelante. Ya, buenas tardes. Bueno, un cambio que he notado es efectivamente que hay más candidatos que antes, porque efectivamente antes había pues, una cuota de género del 30%, hombre o mujer, al menos uno tenía que ser, ¿no? Se le aumentaba un candidato, ¿no? Por ejemplo, en regiones pues, como Amazonas, donde eran 2 escaños, había 3 candidatos, donde uno de ellos tenía que ser hombre o mujer. Y así específicamente en esas circunscripciones. Y también otro cambio también que he notado, bueno, lo más obvio es que hay otra nueva circunscripción que ya ha salido de propiamente, antes era Lima y Perú es en el extranjero, por tanto se asumía pues que en Lima se iban a elegir menos congresistas, pero he notado pues que no son 34 escaños que va a tener Lima, sino 33. Por tanto, no he notado, pero otra circunscripción también ha aumentado un número de representantes. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Boris. Como tú le indicas, 2 representantes de peruanos residentes en el extranjero de la actual circunscripción que va a haber han salido de Lima, o Lima Metropolitana, como también se le conoce, pero suman 35, y antes Lima tenía 36. Hay un escaño por ahí que se ha ido a otro lado. ¿Alguien sabe a qué circunscripción se ha asignado ese escaño que ya no está en Lima? A ver, alguien en el chat.
se anima. En la videoconferencia del día jueves lo dijeron, supieron el dato. Lourdes ahí por ahí dice Callao, ¿no? Ahí Boris, Ucayali. Muy bien, Ucayali. A Ucayali se ha ido este tercer escaño que ya no está en Lima. 2 de Lima se han ido para residentes peruanos residentes en el extranjero. Muy bien. Pero hay un escaño más que se ha ido a Ucayali. Ucayali antes tenía 2 y ahora tiene 3 representantes. ¿Esto por qué? Porque la población de Ucayali electoral, la población electoral ha aumentado y por el tema de la proporcionalidad con la cual tiene que distribuir el Jurado Nacional de Elecciones la representación nacional, es que le ha tocado un escaño adicional. Entonces ya sabemos, Lima ha perdido, o ya no tiene 3 escaños que antes tenía, 2 se han ido para los peruanos residentes en el extranjero y 1 se ha ido para Ucayali. ¿Sí? Entonces es un dato también importante a tener en cuenta y para que sepamos que se puede, digamos, tener en cuenta este escaño adicional. Por ahí, a ver, una pregunta, nos dicen, si soy de Lambayeque, ¿podría o no votar por un candidato de Lima u otro departamento que no sea mi circunscripción? No. Cada peruano, cada peruana está registrado también en una circunscripción. Yo, por ejemplo, toda mi vida he vivido en Lima, entonces yo voto por mis representantes en Lima. Si alguien es de Lambayeque y su DNI está en Lambayeque, tiene que votar para elegir a sus 5 representantes ante el Congreso de la circunscripción o el distrito electoral de Lambayeque. Eso es muy importante entenderlo. Nadie puede elegir representantes de otra circunscripción cuando su residencia, su domicilio del DNI figura en otra región. Por ejemplo, yo les daba el caso, alguien que vive toda su vida en Arequipa, pero su DNI está en Cusco. No va a elegir representantes en Arequipa, sino va a elegir representantes en Cusco. Por más que siempre viva en Arequipa, mientras que no haya ese cambio del DNI, no va a poder elegir el lugar o no va a poder elegir representante del lugar donde vive. ¿Sí? Así que cada elector, cada electora tiene su circunscripción. Por eso le digo, el 11 de abril de este año fue el límite para hacer los cambios de domicilio. A partir de esa fecha, ya cualquier cambio de domicilio no surte efecto para esta elección. Muy bien, ¿qué instituciones están involucradas en este proceso de elección? Por una parte, la Presidencia de la República, quien representa el Poder Ejecutivo, junto con el Consejo de Ministros, y que tienen en su principal atribución en dirigir la política general del gobierno. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Dirigir la política general de gobierno. Por otro lado, el Congreso de la República. El Congreso de la República representa el poder legislativo en nuestro país y tiene las funciones de legislar, de representar y de ejercer fiscalización o control político. Ya lo vamos a también conocer con más detalle en las siguientes PPT. Y el Parlamento Andino, que es un órgano deliberante del Sistema Andino de Integración, que pertenece justamente a la comunidad andina. Es un órgano que representa a la comunidad de los pueblos andinos. Entonces, ya también vamos a conocer un poco de esto, porque muy poca gente conoce realmente lo que es el Parlamento Andino y para qué sirve y qué es lo que hace. La Presidencia de la República, como bien lo dice, representa el Poder Ejecutivo. Lo lidera el Presidente de la República, quien desarrolla las funciones de jefe de Estado, porque personifica y representa a la nación y porque también dirige la política general de gobierno, por eso que también es un jefe de gobierno. En muchos países, el jefe de Estado es otra persona diferente al jefe de gobierno. Por ejemplo, si vemos el caso de España, el jefe de Estado es el rey Felipe, y en este caso el jefe de gobierno es el presidente de España. Son 2 personas diferentes, mientras que uno tiene un rol más simbólico, el otro tiene un rol más ejecutivo. En nuestro país, la figura tanto de jefe de Estado como jefe de gobierno reside en una sola persona, que es el presidente de la República. Adicionalmente también a eso, el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Sí? Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. El presidente de la República nombra y renueva al presidente del Consejo de Ministros. Esa es una de sus atribuciones. El presidente selecciona y elige al presidente del Consejo de Ministros. ¿Quién es la actual presidenta del Consejo de Ministros? A ver, en el chat lo voy leyendo, a ver si lo saben, si saben su nombre. Vayan poniéndolo ahí, por favor, para luego leerlo. Si tienen alguna pregunta o duda, también vayan escribiéndolas y la vamos a ir contestando. A su vez, es el presidente también quien nombra o renueva a los demás ministros a propuesta y con acuerdo del presidente del Consejo de Ministros. Es decir, el presidente del Consejo de Ministros le propone nombres al presidente de la República y nombra justamente a las diferentes cabezas de los diferentes ministerios.
Por ahí ponen Violeta Bermúdez, muy bien. Violeta Bermúdez es la nueva presidenta del Consejo de Ministros. Normalmente se la conoce como primer ministro o premier en algunos casos, pero el nombre oficial es presidente o presidenta del Consejo de Ministros, ¿sí? Es un uso coloquial el tema de premier o primer ministro, pero exactamente no es el nombre con el que figura en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ni tampoco justamente en la Constitución, ¿ya? Para tenerlo siempre en cuenta. ¿Cuáles son sus principales atribuciones? Tiene varias que la Constitución desarrolla, los invito a leerla, pero algunas de las más destacadas es cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados y las leyes, representar al Estado fuera y dentro de la República, dirigir la política del gobierno, es decir, establecer un plan de gobierno, unas directrices y llevarlas a cabo, velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República, dirigir las relaciones internacionales, declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso. Eso es algo que casi la mayoría de constituciones tiene establecidos, que el presidente, la presidenta sea quien puede declarar una guerra, por ejemplo, pero con previa autorización del Congreso. Administrar la hacienda pública, entre otras funciones. Los vicepresidentes de la República. La Constitución establece que junto con el presidente son elegidos 2 vicepresidentes. Uno que lleva el nombre de primer vicepresidente o primera vicepresidenta, y un segundo que es el segundo vicepresidente o segunda vicepresidenta. En este caso, algo muy importante a detallar es que los candidatos que postulan a las vicepresidencias pueden postular también al Congreso de la República. Por ejemplo, eso pasó en las elecciones generales 2016. Martín Vizcarra postuló a la primera vicepresidencia y no postulaba al Congreso, pero Mercedes Arauz, que postulaba a la segunda vicepresidencia, sí era candidata al Congreso de la República y llegó a ser congresista. No sé si ahí ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo con esta posibilidad que permite la ley. El día jueves, muchos de los voluntarios dijeron que no estaban de acuerdo con que los vicepresidentes pudieran postular al Congreso de la República. Otros sí estaban de acuerdo. En su caso, no sé si están de acuerdo o no están de acuerdo. A ver, escríbanlo a través del chat para ir leyendo. Si están de acuerdo con que los vicepresidentes puedan postular simultáneamente como candidatos al Congreso, o que no, que deberían exclusivamente postular a la vicepresidencia y dedicarse a ese rol. Brenda nos dice que si pueden ganar ambos. Sí, claro, pueden ganar ambos. Pasó eso con Mercedes Arauz. Mercedes Arauz era segunda vicepresidenta de la República y a su vez era congresista de la República. Por algunos dicen que no, que solo un cargo, que solo uno, que no están de acuerdo con que puedan postular. Bueno, la ley lo permite actualmente, pero algo muy importante de repente para tener en cuenta al momento ya también de definir un poco nuestra postura, es que los vicepresidentes en el Perú no tienen un rol en específico más allá del que establece el artículo 15 de la Constitución, donde se habla sobre la sucesión en caso de impedimento temporal o permanente del presidente de la República. Asume sus funciones el primer vicepresidente. Si este no lo puede hacer, el segundo vicepresidente, y si no hay ninguno de los dos, el presidente del Congreso de la República. Ya hemos visto que en el contexto que hemos tenido hace 3 semanas o 2 semanas, cómo es que esto puede impactar o generar una grave crisis, ¿verdad? El presidente Martín Vizcarra ya no tenía ningún vicepresidente porque Mercedes Arauz había renunciado, el Congreso, actual Congreso le había aceptado la renuncia. Entonces, son figuras importantes, sí, porque también se encargan del despacho del presidente cuando éste viaja fuera del territorio nacional, se encarga el primer vicepresidente o en su defecto el segundo vicepresidente. Pero más allá de esas situaciones, de reemplazar al presidente bajo estos dos contextos, los vicepresidentes no tienen funciones específicas o no cumplen roles importantes dentro del Poder Ejecutivo. Ellos pueden participar en el Consejo de Ministros con voz, pero no tienen voto, no tienen capacidad de decidir, no tienen capacidad de ejercer la función ejecutiva como tal. A diferencia de otros países donde justamente el vicepresidente tiene un rol más específico. Incluso un dato muy importante que de repente para los que les interese puedan buscarlo. En los parlamentos, en este caso en Estados Unidos, por ejemplo, o en Argentina, el candidato o el vicepresidente, solo tienen uno, el vicepresidente que llega justamente a ser elegido, a su vez se convierte en senador, en este caso porque tienen Cámara de Senadores, y es el presidente del Senado. Por ejemplo, el actual vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, es senador de Estados Unidos y es el justamente presidente de la Cámara de Senadores de ese país.
Y en este caso, Cristina Fernández de Kirchner, que es la vicepresidenta de la República de Argentina, es senadora y es presidenta de la Cámara del Senado de Argentina. En este caso, la Constitución de ambos países le establece ese rol, el rol de ser senadores, el rol de liderar estas cámaras mientras que dure todo el periodo. En el caso de nuestro país, los vicepresidentes de la República no tienen un rol justamente ejecutivo propiamente, sino más bien de reemplazar o de cubrir la ausencia del presidente de la República. Es un dato muy importante para que lo tengan en cuenta y ver si justamente tienen o no tienen algún tema de, ¿cómo se llama? El tema de poder desarrollar esta función de vicepresidencia de la República, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El Congreso de la República. El Congreso de la República es el órgano del Poder Legislativo, es decir, es justamente la cara visible del Poder Legislativo. Está compuesta por una Cámara única y el número de congresistas es de 130. ¿Cuáles son las tres funciones, en este caso, del Congreso de la República? Legislar, es decir, que ellos aprueban, pero no solo aprueban leyes y resoluciones, sino también las interpretan, las modifican o las derogan. Eso es muy importante. El Congreso es el único que puede aprobar las leyes, pero también interpretarlas, modificarlas o derogarlas. Ustedes saben que una ley solo se deroga por otra ley. Y para justamente derogar una ley se tiene que aprobar otra y es el Congreso quien lo tiene que hacer. Entonces tiene un rol fundamental que es el rol legislativo. También representan a cada una de sus circunscripciones, es decir, representan los intereses y las necesidades de las diferentes zonas de donde son elegidos y de donde ellos provienen. Fiscalizan. El Congreso ejerce control político. ¿En quién? En el Poder Ejecutivo y en la administración pública en general. Por ejemplo, no sé si vieron que durante las marchas varios de los congresistas fueron a las comisarías y fueron a los hospitales. Ellos tienen la prerrogativa de fiscalizar. Las entidades públicas y la administración pública en general no se pueden negar a no recibirlos o no darles información que ellos requieran siempre y cuando no haya un tema de secreto de defensa u otro tema similar, o sean elementos clasificados. Todo lo demás, digamos, es objeto de fiscalización y los congresistas cumplen este rol. Es por eso que también durante sus semanas de representación ellos van a hospitales, van a colegios, van a municipalidades, porque ellos cumplen ese rol de fiscalizar la administración pública. Y a su vez ejercen control político, ¿por qué? Porque tienen prerrogativas como ¿cuáles? Como el tema de la censura a los ministros, las interpelaciones, el tema, como ya hemos visto, de la vacancia y otras prerrogativas que les confiere la Constitución. Boris, ¿tienes alguna consulta? Sí, de acuerdo a esta nueva circunscripción que tenemos peruanos en el extranjero, ¿cómo aplicaría esto lo que es la representación? Obviamente, ¿no? Que es humano. Muy bien, un dato muy importante es que cualquier persona en este caso, ya no existe el requisito de vivir o haber vivido en una circunscripción en específica para yo postular. Yo, viviendo toda mi vida en Lima, puedo postular a representar a las personas de Lambayeque o a las personas de Loreto o a los residentes peruanos en el extranjero. No hay ya esa prerrogativa que antes existía de que tienes que haber vivido una cantidad de tiempo o incluso haber nacido. Ya no hay un requisito de residencia ni de nacimiento para esto. Y en este caso, para los electores residentes en el extranjero, va a ser igual. Cualquier persona del país puede representar a estos electores y electoras. Ahora, lo cierto es que si yo soy elegido como representante de los peruanos residentes en el extranjero, tendré ya un rol más visible que antes cuando se estaba en la circunscripción de Lima. Cuando se estaba en la circunscripción de Lima se perdía esta representación entre tanta cantidad de congresistas y entre la gran cantidad de Lima de electores, ¿verdad? Ahora, en cambio, yo seré el representante de los peruanos residentes en el extranjero de Lima y tendré que buscar espacios para reunirme, para poder saber cuáles son sus intereses, sus demandas y tratar también de representar los intereses de ellos ante los consulados, bajo los procesos diferentes que los afectan estando allá. Entonces, de hecho, no es lo ideal, pero va a ser un primer paso. Primero establecer que va a haber 2 congresistas y estos 2 congresistas los representan a ellos. Y por lo tanto, la mirada de estos electores va a estar puesta en ellos y van a exigirles cosas a ellos. Entonces, al menos por ese lado ya se ha avanzado con la diferenciación de sacarlos de la circunscripción de Lima, donde se perdían, y ahora ya se va a tener definido quiénes son.
Ahora, va a haber otro reto que es el tema de cómo canalizar a través de ellos sus demandas, seguramente, pero es algo que ya se va a ver también en el transcurso del siguiente quinquenio de cómo va a estar desarrollada esta representación y cuál va a ser justamente su rol en el nuevo Congreso de la República. Muy bien, en el caso de, a ver para que no se vea manchado, muy bien, en el caso del Parlamento Andino, muy poca gente sabe qué es el Parlamento Andino. ¿Qué es, Andrés? No lo conozco, han escuchado algunos. Existe la comunidad andina que surge a través de un pacto, el Pacto de Cartagena, donde justamente países de la región buscan justamente generar acuerdos y un paso hacia una integración regional. ¿Sí? Esto viene desde hace muchos años atrás. El Parlamento Andino es un órgano deliberante, es decir, que delibera diferentes posiciones y decisiones del sistema andino de integración, que busca que justamente los pueblos de la comunidad andina se integren y puedan encontrar un desarrollo regional. La comunidad andina es una organización internacional con diferentes órganos e instituciones cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo de los países de la comunidad andina y luego aspirar también a una integración sudamericana y a una integración latinoamericana. Digamos, es un tema aspiracional muy importante y que tiene muchos años. Sin embargo, ha tenido muchos vaivenes en estas últimas décadas. Tiene 4 miembros que son Bolivia, Colombia y Ecuador, ¿sí? Pero sin embargo, el Parlamento Andino está compuesta por 5 representantes de cada uno de los siguientes países, que son Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador y Chile. Chile antes era miembro de la Comunidad Andina, se salió de la Comunidad Andina y actualmente ha vuelto pero como observador de la Comunidad Andina. No es miembro de la Comunidad Andina, pero sí es miembro con pleno derecho dentro del Parlamento Andino. En algunos países, por ejemplo en Colombia, lo que se hace es que algunos parlamentarios, o sea, algunos, bueno, en este caso no son congresistas, pero son parlamentarios de ese país, a su vez cumplen el rol de ser parlamentarios andinos, es decir, cumplen una doble función. En nuestro país es diferente, en nuestro país elegimos aparte a 5 personas que van a ser los titulares que nos van a representar ante el Parlamento Andino. ¿Qué es lo que hace el Parlamento Andino? Básicamente buscan justamente tomar decisiones que ayuden a integrar la legislación de los países, desarrollar económicamente, desarrollar de manera equilibrada la economía, de desarrollo social de los países. Tiene, digamos, metas muy aspiracionales, pero falta un poco darle, que se concreten ideas claras o en avances tangibles que permitan que justamente la gente vea para qué es útil este Parlamento Andino. Lo cierto es que en los últimos años ha sufrido muchos cuestionamientos, muchas evaluaciones sobre si es bueno o no es bueno estar en este Parlamento Andino, sobre si es útil o no es útil. Pero bueno, el debate ha quedado ahí y seguimos siendo parte del Parlamento Andino, seguimos eligiendo a nuestros representantes ante este órgano y es muy importante también que nosotros hagamos un poco de incidencia en esto con la población, con la ciudadanía a la que vamos a hacer las charlas, para que ellos tomen una decisión un poquito más informada. Usualmente la gente no conoce quiénes son los candidatos al Parlamento Andino y no le encuentran la importancia y por eso muchos votan en blanco. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes si saben algún nombre de alguno de los parlamentarios andinos actuales que nos representan, a nosotros los peruanos, ¿sabrían decirme? ¿Se les viene algún nombre a la mente? ¿Lo pueden decir? ¿No lo pueden decir? Creo que no muchos, ¿verdad? Y ese es un poco parte del desconocimiento que tenemos de justamente este órgano deliberante de la comunidad andina y de su naturaleza. Entonces, es importante que conozcamos un poquito más. Para esto les voy a presentar un video, a ver, para que podamos escucharlo atentamente. Es un video bastante cortito, pero que nos va a ayudar a un poco a entender qué es este órgano. ¿Y cuáles son sus funciones? Parlamento Andino. Cada 5 años, junto con las elecciones ordinarias de congresistas, elegimos a nuestros representantes del Parlamento Andino. ¿Sabes quiénes lo conforman y cuáles son sus funciones? Primero, un poco de historia. En 1969, con el Acuerdo de Cartagena, nació el Pacto Andino, hoy Comunidad Andina. Esta es una organización que busca el desarrollo integral, equilibrado y autónomo de la región. Luego, como órgano deliberante y de control político de la Comunidad Andina, en 1984 entra en vigencia el Parlamento Andino. El Parlamento Andino busca la armonía legal entre los países que lo conforman y fortalece el proceso andino de integración. Actualmente están conformados por parlamentarios de Bolivia,
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, que son elegidos por sufragio universal en cada uno de sus países. Nuestro país está representado por Rolando Sousa, quien es también presidente del Parlamento Andino, Rogelio Romero, Alan Ferley, Mariano González y Mario Zúñiga. Las sesiones se realizan en su sede permanente en Bogotá, Colombia. Si quieres saber algo más del Parlamento Andino, ingresa al siguiente enlace. Muy bien, ya conocimos un poco más, ¿verdad? El tema de qué es el Parlamento Andino. Ya sabemos el nombre de algunos de nuestros parlamentarios andinos. Por ahí alguien en el chat mencionó a Víctor Sousa, pero en realidad es Rolando Sousa, y sí, es uno de los parlamentarios andinos actuales. Como vemos, son 5 varones, no hay ninguna mujer como representante del Parlamento Andino, y ellos han cumplido su función desde el año 2016, y ya culminan justamente el próximo año. Entonces, es muy importante esto de conocer un poco más quiénes son nuestros candidatos, porque finalmente vamos a una elección y hay que hacerlo de manera informada. Así que igual les pido que por favor lean el módulo que tenemos en el aula donde se desarrolla con más detalle cuáles son las atribuciones del Parlamento Andino, que puedan visitar la página también web del Parlamento Andino para que se empapen un poco más y tratar de difundir este órgano dentro de la población para explicarles un poco de para qué sirve, ¿verdad? Muy bien. Hablemos un poco ya de los requisitos para ser candidatos, en este caso, para entenderlo, para tenerlo claro. Yo sé que muchos ya lo pueden manejar, pero es importante tenerlo claro. Para ser presidente o vicepresidente, se necesita ser peruano de nacimiento. Ojo, que es diferente ser nacionalizado. Una cosa es ser peruano de nacimiento y otra cosa es ser peruano por nacionalización. Tener como mínimo 35 años. Eso también es importante, la edad. Gozar del derecho a sufragio, estar inscrito en RENIEC y haber sido elegido internamente por nuestra organización política. Eso es un dato también muy importante. Ningún candidato a la fórmula presidencial, sea presidente o vicepresidente, puede ser designado directamente. Tienen que haber sido elegidos democráticamente al interior de su organización. Para el caso de ser candidato al Congreso o al Parlamento Andino, se necesita ser peruano de nacimiento, tener como mínimo 25 años, gozar del derecho de sufragio, estar inscrito en RENIEC y haber sido elegido democráticamente al interior de la organización o bien designado directamente. Ahí hay una diferencia respecto a la fórmula presidencial, que en este caso yo puedo haber sido elegido al interior de mi organización o haber sido designado directamente. Ya vamos a ver el tema de la designación. Pero hay impedimentos que no nos van a permitir presentar nuestras candidaturas, en general para las organizaciones políticas, y es importante tenerlo en cuenta. Por resolución judicial de interdicción, por sentencia con pena privativa de la libertad, con sentencia con inhabilitación de los derechos políticos, con sentencia condenatoria en primera instancia por un delito doloso y funcionarios inhabilitados conforme al artículo 100 de la Constitución. Esto es muy importante que entendamos. El estar en la cárcel no necesariamente implica que no podamos participar o presentarnos como candidatos. Hay muchas personas que están en la cárcel sin sentencia, y al no tener sentencia, entonces no tienes tus derechos políticos restringidos. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, el tema de Gregorio Santos, en el caso de las elecciones generales 2016, ¿se acuerdan que él postuló a la presidencia? Él se encontraba en la cárcel. Él estaba en la cárcel cumpliendo prisión preventiva. No estaba condenado por algún delito, sino que más bien había sido recluido por prisión preventiva. Por lo tanto, él podía postular porque sus derechos políticos estaban en plena vigencia. Para nosotros que organizamos el debate de ese año, tuvimos que hacer coordinaciones con el INPE para poder trasladar a Gregorio Santos y pueda ser parte del debate. Si ustedes se recuerdan, él fue parte del debate, él participó en el debate a pesar de que estaba en la cárcel. Hizo acto de presencia ahí y participó como los otros candidatos porque no tenía una sentencia y por lo tanto sí podía postular como candidato en las elecciones. Es un dato para que lo tengan muy importante, que a veces la gente confunde el tema de la prisión preventiva con ya estar sentenciado. El otro es que no se permiten que los deudores inscritos en Rederesi, que es las reparaciones civiles, postulen, ni tampoco los deudores del REDAM, que es de la pensión alimenticia. Asimismo, hay una restricción para el cónyuge y parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad, de quien ejerce la presidencia o ha ejercido la presidencia el año precedente a la elección. Es decir, quienes ejercen la presidencia durante el último año antes de la elección o quien la ha ejercido
sus familiares en algunos casos no pueden postular a la presidencia. Por ejemplo, la esposa, lo más conocido es que la esposa, o en este caso la primera dama, no puede postular a la presidencia de la República en el periodo inmediato del que va a reemplazar a su esposo o a su esposa, en este caso, si se tratará del esposo. Por ejemplo, yo les puedo contar un hecho bastante curioso, por así decirlo, que pasó en Guatemala. En Guatemala, el presidente Colón estaba terminando su mandato y iban a hacer las elecciones, y poco antes del tema de la inscripción y todo esto, su esposa se divorcia de él. Se divorcian, es decir, terminan con su matrimonio, y la esposa decide postular a la presidencia de la República. Y su posición era que ella no era presidente, no era esposa del presidente, y por lo tanto la restricción no la afectaba, porque ella ya no era cónyuge de, en este caso, del presidente de la República. Al final, el Tribunal Electoral de ese país determinó que esta inscripción o la postulación de ella no era válida, porque esto había sido como una artimaña para sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Entonces, no sé ahí ustedes qué opinan de esto, si es válido o no es válido que justamente esta prohibición se intente, por así decirlo, saltar o esquivar con ciertas jugadas legales, ¿no? Que siempre existen. Otra prohibición es prohibiciones de las postulaciones congresistas. Eso es un tema bastante álgido y que le van a de repente preguntar mucho en las charlas. El tema si los congresistas disueltos o no pueden postular al Congreso. Ya se determinó, el jurado ya sentó posición que los congresistas que fueron disueltos no pueden postular en este nuevo proceso. Sea que haya postulado o no a las elecciones congresales, no pueden postular al Congreso. Ni tampoco los congresistas desaforados, ni sus accesitarios, ni los suspendidos, ni los accesitarios de estos. Es decir, por ejemplo, Kenji Fujimori fue desaforado durante el periodo 2016-2019. ¿Él puede postular a este proceso? No, no puede. Los congresistas disueltos, todos los que fueron disueltos, ¿pueden postular a este Congreso 2021? No pueden. ¿Quiénes también no pueden postular? Los congresistas disueltos que fueron reelectos en las elecciones congresales extraordinarias. Por ejemplo, Alberto de Belaúnde. Alberto de Belaúnde postuló, era parte del Congreso disuelto, postuló a las elecciones congresales extraordinarias porque el Jurado Nacional de Elecciones estableció que era el mismo periodo y por lo tanto no configuraba una reelección para otro periodo, y por lo tanto dio carta blanca que postularan. Él postuló y fue elegido congresista de la República, ¿verdad? Actualmente viene cumpliendo ese papel. Él no puede postular para un nuevo periodo 2021-2026. Y por último, los congresistas elegidos para completar el periodo del Congreso disuelto, es decir, los actuales congresistas que tenemos, los nuevos, que en muchos casos hicieron la consulta y que querían postular a la reelección, tampoco pueden postular para el año 2021. Es decir, todos los actuales 130 congresistas que tenemos en este nuevo Congreso tampoco pueden ser parte del nuevo periodo que empieza 2021-2026. Entonces, para tenerlo claro, ni los disueltos que fueron elegidos, ni los actuales congresistas de las elecciones congresales extraordinarias pueden ser parte o pueden postular para el nuevo Congreso de la República. Las elecciones internas, cosa muy importante, es elemental, han adquirido un papel más importante. Elecciones internas se realizaban siempre se han realizado elecciones internas, pero ahora tienen un matiz diferente. Uno, ¿por qué? Porque los órganos electorales participan dentro de las elecciones internas, es decir, ya tienen un mayor control por parte de las organizaciones o de los organismos electorales. Antes dependía de lo que quisiera el organismo electoral, si invitaban o no invitaban. Usualmente invitaban a OMPE, pero para que organizaran el tema logístico, pero no podía participar el Jurado Nacional de Elecciones haciendo la fiscalización, ni RENIEC viendo y elaborando el padrón de afiliados. En esta oportunidad sí lo va a hacer. Vamos a intervenir dentro de estas elecciones internas. Y otro que es que realmente se van a convertir en el espacio donde democráticamente se van a elegir a los candidatos y candidatas. Acuérdense que aparte de las elecciones internas, para estas elecciones se habían previsto las elecciones primarias. Sin embargo, que era donde los ciudadanos todos íbamos a participar para, dentro de las listas que pueden haber quedado dentro de cada partido, nosotros eligiéramos quiénes queríamos que representara a esa organización política a la que yo apoyaba, y ver qué organizaciones políticas llegaban a participar en abril si es que alcanzaban el 1.5% del voto, de votos válidos.
Es decir, lo que buscaba era hacer un prefiltro y definir las candidaturas al interior de la organización para ver en abril quiénes participaban. Sin embargo, por el contexto de la pandemia, estas elecciones han quedado suspendidas y recién se van a llevar a cabo para la CRM 2022. Entonces, las elecciones internas son el proceso al interior de la organización en las cuales van a elegir los cargos que están justamente postulando según las disposiciones de las leyes. Existen dos modalidades previstas en la ley para hacer una elección interna al interior de un partido político. Uno es por voto universal, libre, voluntario, igualitario y secreto de los afiliados. Todos los afiliados votan directamente y eligen a sus candidatos a presidencia, vicepresidencias, congresistas y al Parlamento andino. Y la otra modalidad, que es la segunda modalidad, es a través de delegados. Es decir, que son los delegados quienes eligen porque representan a los afiliados que previamente los han elegido a ellos para que los representen. Es decir, los afiliados van a votar ya no por directamente los candidatos, sino por delegados. Y esos delegados, a su vez, van a ir a votar para elegir a los candidatos que finalmente van a quedar de cada organización política. Hay dos fechas importantes, el 29 de noviembre, mañana, y el 6 de diciembre. El 29 de noviembre está establecido que se realicen las elecciones internas de candidatos y o delegados de las organizaciones políticas. Es decir, mañana van a votar aquellas organizaciones políticas que van a elegir a través directamente de sus afiliados para elegir sus candidatos. Pero también todas las demás organizaciones que van a elegir a delegados para que ellos a su vez el próximo 6 de diciembre vayan a votar por los candidatos. Es decir, este 29 de noviembre todas las organizaciones van a votar, tanto sus afiliados para elegir directamente a sus candidatos como sus afiliados para elegir a sus delegados. Y el próximo 6 de diciembre van a ir a votar ya solo los partidos que han elegido la modalidad de delegados para que estos delegados que ya han sido escogidos el día 29 voten por los candidatos que van a representarlos. ¿Ven? Entonces hay esta doble fecha importante. Pero acá hay un dato muy importante que les he traído, que es de OMPE, porque OMPE es la que está manejando el tema de la organización de estas elecciones internas. Acá les dejo el enlace por si quieren o les interesa averiguar un poco más. Hay 24 partidos que van a participar en las elecciones internas, ¿sí? De ellos, 23 ya tienen inscripción. Hay uno que es Vamos Perú, que por temas de dirigencia no va a participar en estas elecciones internas y por lo tanto no van a participar de estas elecciones generales al parecer por estos problemas internos, pero está el Frente de la Esperanza. Frente de la Esperanza es una organización que aspira a ser partido político que ya presentó todos los requisitos ante el ROP y está a la espera justamente de la definición si se le inscribe o no como partido político. Ante la espera, igual se lo ha considerado dentro de la democracia interna para que, si en caso llega a estar inscrito, pueda participar sin problemas en abril próximo. ¿Sí? Pero entonces son 23 partidos inscritos y uno en vías de inscripción los que van a participar en el próximo proceso de las elecciones internas. Sin embargo, datos muy importantes. Solo 7 partidos tendrán elección por voto de los afiliados, lo que normalmente se conoce un militante un voto, que son que los militantes o los afiliados elijan directamente a sus representantes. ¿Quiénes son? Acción Popular, el Frente Amplio, Juntos por el Perú, el Partido Aprista Peruano, el Partido Democrático Somos Perú, el Partido Nacionalista Peruano y el Partido Morado. Son aquellos donde van a tener un militante un voto, es decir, que los afiliados van a elegir directamente a sus candidatos. Pero solo 3 tienen más de una precandidatura para la fórmula presidencial, es decir, todos los demás, 21, tienen solamente una lista de precandidatos para la fórmula presidencial. Solo Alianza para el Progreso, el Partido Morado y el Partido Aprista tienen más de una precandidatura para su fórmula presidencial. En el caso de Acción Popular tiene 4, en el caso del Partido Aprista Peruano tiene 3 y en el caso del Partido Morado también tiene 3. Entonces ahí vemos que la competencia puede ser que no sea muy democrática en los otros partidos porque solo tienen una lista, en este caso para la fórmula presidencial, y en muchos casos también para la lista del Congreso. Entonces, puede ser que sea más como una ratificación que propiamente una elección, pero sin embargo es un avance ya de que se estén llevando elecciones internas y de que justamente se aspire a que los partidos sean espacios cada vez más democráticos y que la mayoría vaya justamente moviéndose a la modalidad de un militante, un voto, que es lo más democrático
que el Jurado Nacional de Elecciones, junto con los demás organismos electorales, viene impulsando. ¿Sí? Pero eso es un dato también importante a considerar, y mañana les aconsejo que puedan buscar en el periódico, en internet, en YouTube, algunas fuentes que estén hablando sobre las elecciones internas y vean cómo se está desarrollando a nivel nacional, porque la votación va a ser a nivel nacional. Ya hablando un poco sobre la inscripción de las candidaturas. Eso es algo que es más jurisdiccional, más de justicia electoral, pero es importante que conozcan algunos términos y cosas así bastante sencillas. Toda organización política que desea participar dentro de un proceso de elecciones, de las elecciones, tiene que presentar sus candidaturas ante el jurado electoral especial que le corresponda. Hay diferentes jurados electorales especiales, van a ser un total de 60. Pero hay algunos primeros jurados electorales especiales que son los que van a recibir las candidaturas. ¿Qué es lo que hace la organización política? Una vez que haya tenido su democracia interna, presentar ante el jurado electoral especial su solicitud de inscripción de candidaturas. ¿Hasta cuándo lo pueden hacer? Ya lo vimos que el cronograma establece el 22 de diciembre. ¿Qué es lo que hace el jurado electoral especial? Que ya sabemos que es un órgano temporal del Jurado Nacional de Elecciones que se encarga de calificar las inscripciones y también de impartir justicia en primera instancia. Está compuesta por un juez superior de la circunscripción correspondiente, de una fiscal de la circunscripción correspondiente y de un tercer ciudadano que es elegido por un sorteo por el Jurado Nacional de Elecciones. En este caso, la calificación puede ser de 3 tipos. Declarado improcedente, que quiere decir cuando no cumple un requisito que no es subsanable. Por ejemplo, ¿qué pasa si toda mi lista de candidatos al Congreso todos son menores de 25 años? ¿Hay forma alguna de subsanar eso? No hay forma alguna, ¿verdad? Porque el año de nacimiento no se puede cambiar. Entonces, esa lista es declarada improcedente. ¿Por qué? Porque no cumple un requisito que no es subsanable. La paridad y la alternancia también son no subsanables, porque no puedes cambiar esa información. Entonces, hay requisitos que por ley no son subsanables. En este caso, también puede ser declarada inadmisible. Inadmisible quiere decir que tu lista de candidatos no cumple un requisito, pero es un requisito que sí puede ser subsanado. Por ejemplo, declaran inadmisible una candidatura en específico de tu lista del Congreso, porque puede ser por candidatura también por separado, porque no tiene la firma en la declaración jurada de hoja de vida. ¿Eso puede ser subsanado? Sí, puede ir la persona y firmarla y con eso se subsana. Si no se subsana, se declara improcedente. Si sí se subsana, se admite, se publica la lista para que pueda recibir tachas de cualquier ciudadano. Si reciben tachas, se evalúa si es fundada o es infundada. Si es fundada, es decir, se da la razón al ciudadano que ha puesto la tacha, puede ser apelado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Si es infundada, puede ser consentida o ejecutoriada y digamos, ya no se sigue la lista a su inscripción, porque la tacha que ha presentado el ciudadano o la ciudadana no es válida. Y se inscribe la lista. Entonces, ese es más o menos el recorrido que tiene una lista de inscripción para llegar al momento de ya estar habilitada para participar. No es un camino fácil, toma varias semanas, pero es importante que lo conozcan. Va a haber 27 jurados electorales especiales que se van a encargar de recibir inscripción de candidaturas. El Jurado Electoral de Lima Centro 1 califica las fórmulas presidenciales a nivel nacional, o sea, todas las organizaciones políticas que vayan a presentar candidatos en fórmula presidencial, presidente y vicepresidentes tienen que hacerlo ante este Jurado Electoral Especial. También va a recibir los candidatos al Congreso por los peruanos en el extranjero y los candidatos al Parlamento andino. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 califica las listas al Congreso de Lima Metropolitana, los 33, para elegir a los 33 representantes. Lima Centro 2 recibe esa lista. Y los demás 25 jurados electorales especiales del Callao, de Tambopata, de Chiclayo, de Arequipa 1 y así de los demás jurados electorales especiales que hay en cada circunscripción electoral reciben la lista de candidatos al Congreso de su propia circunscripción. Si yo vivo en Madre de Dios, mi organización va a presentar, en este caso, candidatos a Madre de Dios, tendré que ir al Jurado Electoral Especial de Tambopata e inscribir mi lista de candidatos ahí, ¿sí? Entonces, así funcionan los jurados electorales especiales. Ya hablando un poco más, ya para ir finalizando, la paridad de género y la alternancia. Eso es algo nuevo que se está estableciendo para este periodo y vamos a ver cómo funciona y qué resultados va a tener.
Aunque, ojo, el voto preferencial puede hacer que diluya su impacto, porque el voto preferencial puede hacer que los peruanos y las peruanas, la mayoría elija a varones en vez de las mujeres, y que eso no tiene que necesariamente ver porque el candidato sea mejor o no, sino por un tema de cultura política que tenemos y porque en muchos espacios todavía el machismo es muy fuerte. Entonces hay que tener cuidado con eso. La alternancia establece que un hombre o una mujer se ubiquen justamente de manera intercalada. Para la fórmula presidencial no hay paridad, pero sí hay alternancia. Tiene que haber un candidato varón, una candidata mujer y un candidato varón, o una candidata mujer, un candidato varón y una candidata mujer. Si la cabeza de lista para presidencia es una mujer, entonces su primer vicepresidente será varón y la segunda vicepresidencia será mujer. Y totalmente la inversa, si en caso del presidente, el candidato a la presidencia es varón, la primera vicepresidencia recaerá en una mujer y la segunda vicepresidencia en un varón. ¿Sí? Entonces, para que lo entendamos. Las listas al Congreso y Parlamento andino. Va a haber la paridad, 50% de varones, 50% de mujeres. Y la alternancia, van a ubicarse de manera intercalada. Si el número 1 es mujer, el número 2 será varón. Y el número 3 será mujer, y así, intercaladamente. Si comienza con un varón número 1, la segunda tendrá que ser una mujer, y así hasta completar la lista. ¿Sí? Eso es muy importante. Ya vimos en el caso del Congreso cómo está distribuido el número de varones y mujeres por cada circunscripción. Y en el caso del número de escaños, sí es importante para el Parlamento andino que si bien son 10 o 5 titulares y 10 suplentes, al final cada partido va a presentar 16 candidaturas, de las cuales 5% serán 8 serán mujeres y 8 serán varones, para que cada uno represente el 50% de la lista. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo. Otro requisito para poder inscribir las candidaturas es la democracia interna. La fórmula presidencial tiene que haber sido elegido por democracia interna y al menos 4/5 partes u 80% de la lista del Congreso y del Parlamento andino debe haber sido elegido internamente por democracia dentro de la organización política. Esto quiere decir que hasta un 20% de la lista puede ser designada por el órgano competente del partido. Ahora, estos últimos días hemos estado escuchando, ¿verdad?, el tema de la designación. ¿Qué quiere decir la designación? Que yo puede ser una persona que no está afiliada al partido y no pertenezca al partido, pero el partido decide invitarme a mí para poder ser parte de su lista. ¿Esto es posible? Si es posible, hasta el 20% de la lista puede estar integrado por invitados designados directamente. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo. Ya sabemos que hay dos modalidades. Y para establecer las listas de candidatos se consideran los resultados de las elecciones internas. Esto es muy importante. La declaración jurada de hoja de vida. Por ahí ponen como Martín Vizcarra de Somos Perú. Sí, es lo que ha confirmado hace un par de días Martín Vizcarra, que va a postular la lista de Somos Perú. Todavía no es algo que, bueno, se va a oficializar seguro en diciembre, pero él iría como un invitado. Ahí vemos el tema de la designación. Por ejemplo, Somos Perú ha reservado el número 1 para un invitado. Y ese número 1 será quienes ellos elijan dentro de la organización política en su órgano que designe directamente. En este caso, es por eso que ahí se entiende un poco el tema de la designación. La declaración jurada de hoja de vida tiene todos estos datos, no los voy a leer porque son bastantes, pero hay información como la trayectoria en los partidos, la trayectoria o experiencia laboral, qué ha estudiado. Es muy importante entender la hoja de vida porque es como el CV de la persona. Nos permite saber qué ha hecho esa persona, qué ha estudiado, cuál es su experiencia, si tiene sentencias o no tiene sentencias, si tiene alguna... ¿a qué bienes tiene? ¿Qué rentas tiene? Es importante saber con qué dinero está entrando. Por ejemplo, si yo veo que no tiene ningún trabajo y que tiene un montón de bienes, ahí me tendría que entrar una sospecha, ¿verdad? De cómo es que esta persona que no tiene trabajo tiene tantos bienes. Por eso es importante fijarnos mucho en esta declaración jurada de hoja de vida. Esto es solo una de las caras, tiene como 4 o 5 caras, es bastante largo. Lo que hace voto informado es darle una presentación más dinámica y más interactiva para que el ciudadano pueda justamente encontrar la información que requiere, pero es muy importante que también nosotros como voluntarios nos enfoquemos en esto, que hacer que los ciudadanos y las ciudadanas revisen las hojas de vida. Muchas veces los ciudadanos dicen, ay, pero estas personas, ¿cómo van a postular? Pero estos, ¿cómo los dejan? Pero es un hecho que nosotros tenemos en nuestra mano. Como ciudadanos
ciudadanos podemos saber a quiénes le damos nuestro voto. Y para saber a quiénes le damos nuestros votos, tenemos que saber a quién o cuál es la experiencia o el historial de esta persona. Por eso es muy importante revisar la hoja de vida de los candidatos. También tenemos los planes de gobiernos y el plan de trabajo. El Jurado Nacional de Elecciones ha establecido que toda fórmula presidencial tiene que ir con un plan de gobierno. Este plan de gobierno no tiene un formato, ¿sí? El plan de gobierno de una organización política puede tener 3 hojas, como puede tener 300 hojas. No hay una extensión mínima ni una extensión máxima y no hay un formato, no hay un contenido mínimo. Lamentablemente eso no está establecido. Lo que sí hay es un formato resumen de plan de gobierno que sí existe, donde el partido coloca lo más importante en estas dimensiones establecidas con objetivos, indicadores y metas que se establezcan, ¿sí? Eso es como un formato resumen. Sin embargo, el plan de gobierno sí es importante que lo leamos también como ciudadanos responsables. Y esto también es colgado en voto informado para que la ciudadanía pueda enterarse. El plan de gobierno lo que hace es poner o concretizar todo lo que la organización política quiere llegar a hacer en caso de ser gobierno. Y es muy importante ver si justamente está alineado con la realidad, si identifica bien o hace un buen diagnóstico, si propone cosas viables y si lo va a poder lograr en un periodo de 5 años. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y el otro es el formato de hoja de vida, el formato de plan de trabajo para los candidatos al Parlamento andino. El Jurado Nacional de Elecciones ha establecido que los candidatos tienen que presentar un plan de trabajo para saber qué es lo que van a hacer en caso de llegar a ser parlamentarios andinos, ¿sí? No hay ningún formato ni plan para el tema del Congreso. Lamentablemente no existe. Nosotros vamos a tratar de promover desde Voto Informado una agenda parlamentaria, sin embargo es algo que va a provenir de los consensos que se hagan con los partidos. En las elecciones congresales extraordinarias tratamos justamente de incidir en eso, ya que no había un plan de gobierno en que nos presentaran sus agendas legislativas, de saber qué es lo que van a hacer en caso de llegar al Congreso de la República. Algunas medidas adoptadas en el contexto del COVID, que eran más o menos los que yo les mencioné al inicio, que es importante tenerlo en cuenta. Todos los actos, desde la instalación hasta el sufragio o el escrutinio, sufragio y escrutinio, van a hacerse desde las 7 de la mañana a las 7 de la noche. Van a ser 12 horas de elección. Antes era de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿verdad? En cambio, ahora va a ser de 7 de la mañana a 7 de la noche para dar un rango más de tiempo para que la gente tenga más cantidad de horas para poder votar y no se aglomeren. Ese es un dato muy importante. Las personas en grupos de riesgo para COVID-19 identificados por la Autoridad Nacional Sanitaria están exentas del pago de multa. Falta que OMPE un poco de los lineamientos sobre esto y que Jurado también para el tema de cobro de multas, cómo es que se va a definir esto, pero es un lineamiento que está en una ley con disposiciones transitorias para este proceso. El horario de votación va a ser escalonado, como mencionaron al inicio. Se prevé, falta que OMPE oficialice esta información, pero la propuesta es que en la mañana tempranito, como de 7 a 9 de la mañana, vayan a votar las personas adultas mayores y las personas en riesgo por diferentes enfermedades o comorbilidades o que se encuentren justamente en riesgo, mayor riesgo de contagio, para que vayan de 7 a 9 de la mañana temprano, porque los locales están limpios, porque justamente hay menos propensión al contagio. Después de esto, de 9 de la mañana hacia adelante, la idea es que vayan a votar de manera escalonada, dependiendo del número de tu DNI. Si tu DNI acaba en 1, podrás ir a votar de 9 a 10 de la mañana. Si tu DNI acaba en 2, de 10 a 11 y así sucesivamente. Esa era la propuesta de OMPE, falta que, como les digo, todavía la afine y la haga conocer a la ciudadanía, pero más o menos esa es la idea, que la gente no vaya a votar de manera indiscriminada cuando yo quiera, sino que más bien se establezca un orden según el número en el cual finaliza mi DNI, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Asimismo, OMPE puede conformar mesas de sufragio integradas por electores cuyo domicilio registrado en el DNI se ubique en un lugar distinto al distrito donde se ubica el local de votación asignado, siempre y cuando pertenezca a la misma circunscripción electoral. ¿Qué pasa si yo vivo en el límite de Chorrillos con Barranco? ¿Sí? Yo vivo en Chorrillos, pero el límite con Barranco. Ahí nomás a media cuadra y empieza Barranco. Yo antes sí o sí tenía que votar en un centro de votación de Chorrillos, ¿ya? Pero ¿qué pasa si mi casa queda como a 15 minutos del local de votación más cercano, un colegio, y en cambio a 2 cuadras van a poner un centro de votación en Barranco? Lo más lógico es que yo voy a votar a ese centro de votación de Barranco porque me queda mucho más cerca y me va a evitar que yo me movilice tanto. Esto antes no se podía hacer porque cada uno tenía que votar en el distrito donde vivía.
Y en este caso, como no son elecciones distritales para alcaldes ni nada, no va a variar el resultado porque estamos hablando de la misma circunscripción, que en este caso es Lima Metropolitana. Entonces, en este caso, esto faculta a OMPE a que pueda hacer algunos movimientos y así yo tenga la posibilidad de votar mucho más cerca a mi hogar y no tenga que movilizarme tanto, pero a su vez pueda votar en un distrito diferente al que yo resido. En este caso, más que todo para los que están en límites o para los que les queda mucho más cerca un centro de votación fuera de su distrito. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y por último, el tema de la votación en la mesa de sufragio. 120 soles como bono para los miembros de mesa. Esto es algo que se ha aprobado hace pocos días, ya se estableció, más o menos va a representar 35 millones de soles, y lo que se busca es incentivar que los miembros de mesa vayan ese día, porque muchos de ellos no van a querer cumplir ese rol, porque ya de por sí no les gustaba, pero ahora en el contexto de la pandemia, muchas personas se van a ver desalentadas por el tema del miedo al contagio. Entonces, esos 120 soles buscan reconocer este trabajo durante ese día. Ahora, no sé cuál es su opinión. A ver, les pregunto a través del chat si están de acuerdo o no están de acuerdo con este monto. Si el tema del miembro de mesa debería ser o no debería ser una actividad pagada o debería ser como un servicio civil que brindamos justamente a nuestro país. Ahí no sé cuál es su opinión, si está bien o no está bien con que haya un bono o que haya un pago por ser miembro de mesa. No sé ustedes qué opinan. A ver, por ahí dicen que el monto es demasiado bajo, por ahí dicen que no debería ser porque es como un servicio civil, por ahí que sí está bien. A ver, los demás qué opinan, los voy leyendo. Si están de acuerdo o no están de acuerdo con que hay un pago por ser miembro de mesa. Por ahí ponen que sí es adecuado, por ahí sí, que sí está bien. Bueno, creo que la mayoría de los que se está expresando dicen que sí está bien, que sí está de acuerdo. Que la gente responde incentivos, que las circunstancias hacen esto, que por la pandemia sí, pero que en una circunstancia normal no. Bueno, yo también soy de la idea de que esta actividad, que es como un servicio civil, no debe tener un pago, sino que es algo que nosotros brindamos a nuestro país cada 4 o 5 años. En este contexto tal vez sí es necesario por el tema de que va a haber mucho miedo a ejercer estar 12 horas en un mismo lugar, y que tal vez sea una solución práctica, pero en este contexto. Pero ya se evaluará si en las siguientes elecciones habrá o no habrá un bono. Como le digo, la idea es que esto pudiera ser justamente algo que los ciudadanos hagan porque justamente tienen un compromiso y no porque les estén dando un incentivo monetario, por así decirlo, ¿no? En este contexto se puede entender, pero ya veremos qué se hace en las siguientes elecciones, si va a haber o no va a haber, o se va a mantener un bono o no. Muy bien. Por último, ya para acabar, la importancia del voto. Cuando hagamos nuestras charlas a la ciudadanía hay que incidir mucho en eso, en que el voto es un derecho y es un deber, y que todos tenemos derecho a ejercer un voto libre, personal, igual, secreto y universal, y que debemos tomar nuestra decisión libremente, pero que a su vez necesitamos tomar esa decisión de manera informada, que necesitamos información para tomar una decisión responsable. Para los mayores de 70 años, recuerden, el voto es facultativo. Esto no quiere decir que los mayores de 70 años no tienen que votar, en realidad dependerá de ellos si quieren o no quieren hacerlo. En este contexto es un poco difícil, sí, pero es su derecho el decidir o no el ejercer dicho voto. Nosotros damos algunas recomendaciones para el voto y que es importante que tengamos en cuenta, que es informarse sobre el proceso. Lo primero es informarte sobre a qué proceso estamos yendo a votar, para saber a qué autoridades estamos eligiendo. Es decir, saber qué hacen los presidentes, los vicepresidentes, los congresistas, los parlamentarios andinos. Luego, revisar la hoja de vida y los planes de gobierno, darle las indicaciones dónde puede encontrar la ciudadanía esta información, que revise, que compare, que haga sus análisis sobre esta información, que participe de las actividades de educación electoral que puede haber encontrado, en general, con los CAEs, con nosotros, con las páginas web que hay, que vea noticieros con información electoral, es decir, que se empape del tema, que pueda decidir a qué organización política va a participar y que decida a cuál va a apoyar y que finalmente acuda a votar. Eso es como un ciclo o una recomendación que nosotros damos para ejercer el voto y es una de las recomendaciones que vamos a dar durante nuestras charlas, que la ciudadanía se informe y pueda decidir responsablemente y acudir a votar. Para eso tenemos herramientas como el voto informado, que es una página web que vamos a impulsar muchísimo durante nuestras charlas, donde la ciudadanía va a poder encontrar las hojas de vida, los planes de gobierno, comparar los planes de gobierno, ver qué propone uno y qué propone el otro, comparar los resúmenes de planes de gobierno, porque comparar los planes de por sí es difícil porque son documentos con diferentes formatos, pero los resúmenes de planes de gobierno sí, comparar las hojas de vida de los candidatos, por ejemplo,
uy, yo no sé cuál de los dos me convence más, bueno, tengo una herramienta para comparar la experiencia laboral, la experiencia académica, la sentencia, si tiene o no, etcétera. Otra página que también vamos a impulsar es Observa Igualdad, donde vamos a poder encontrar información sobre las diferentes poblaciones históricamente excluidas que están participando. Y también ellos van a hacer análisis sobre qué proponen las organizaciones políticas para las personas con discapacidad, para la comunidad LGTBI, para las mujeres, para los jóvenes, para las comunidades indígenas, entre otros. Ya por último mencionar que también nosotros desde el Jurado Nacional de Elecciones y la Dirección de Educación vamos a impulsar como siempre el Pacto Ético Electoral, que es un consenso y compromiso de las organizaciones políticas por llevar una campaña alturada, donde se promueva el respeto recíproco y se promuevan las propuestas programáticas. Es decir, que la campaña no se base en ataques ni en agravios, sino que se base en propuestas reales y programáticas que nos permitan a la ciudadanía decidir correctamente. Para esto, el Pacto Ético también tiene un Tribunal de Honor, que es un órgano encargado de que se cumplan los compromisos del Pacto Ético y que se vea que justamente las organizaciones hagan cumplimiento de estos y que en caso haya una falta, ellos llamen una exhortación o llamen la atención a la organización política por el incumplimiento de alguno de estos compromisos. El Tribunal de Honor está compuesto por ciudadanos que tienen una trayectoria y una reconocida carrera pública y tienen una solvencia moral para ser parte de este Tribunal de Honor. Y acá pueden ver, si ven la foto, tenemos a Violeta Bermúdez, quien fue miembro del Tribunal de Honor de las elecciones regionales 2018, la del referéndum también del 2018, y que también fue vicepresidenta del Tribunal de Honor de las elecciones congresales extraordinarias. Es decir, que el actual presidente del Consejo de Ministros fue en su momento parte del Tribunal de Honor, en este caso con el cual ahora lidera la PCM, pero también fue parte del Tribunal de Honor que en su momento trabajó para los procesos electorales 2018 y la del 2020, lo cual también para nosotros es importante. Muy bien, muchísimas gracias por su atención, estimados voluntarios, voluntarias. Espero que la exposición no haya sido muy larga y que hemos tocado los puntos más importantes. Importante también decirles que el aprendizaje va a ser continuo. Esto no acaba acá y ya sabemos todo sobre las elecciones, no. Porque las elecciones es un evento que va a ir por etapas teniendo mayor información. Nos va a tocar de acá hasta enero que empecemos con las charlas, a igual seguir revisando información y de repente tener talleres ya más cortos o más precisos, pero es importante que estudien bien el módulo, que participen de las actividades para seguir aprendiendo y poder hacer la charla. Si queremos ser de apoyo y de ayuda, necesitamos manejar la información. Si no manejamos la información, podemos dar información incorrecta o información que lleva a la equivocación al ciudadano, y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos darles recomendaciones, darle información necesaria, y para eso es importante estudiar bien y aprendernos bien las cosas, y si tienen alguna duda o consulta, nos las pueden hacer y nosotros estamos abiertos a poder contestarlas. Sí, muchísimas gracias. No sé, Erika, si hay alguna duda o consulta respecto a la exposición. Sí, hola Andrés, sí. A ver, tenemos unas preguntas que se han estado formulando por el chat. Por ejemplo, Lourdes consulta, ¿qué sucede con las personas contagiadas por COVID? ¿También irán a votar? Esa es una consulta. Después tenemos otra respecto también al bono de Valeria. ¿Qué sucederá si pese al bono los miembros de mesa no se apersonan? ¿Va a entrar un voluntario recibiendo el bono? Esta es otra de las consultas. ¿Te sigo leyendo o vamos? Hay otras dos más, si no me equivoco. A ver, me decía la primera sobre las pacientes que tienen COVID, ¿verdad? Sí. Sí, ¿qué sucede con las personas contagiadas por COVID? ¿También deben ir a votar? En este caso, estas personas se encontrarán justamente dentro del lineamiento que establece la ley, donde se disponen normas transitorias o disposiciones transitorias. Supongo que el Jurado Nacional de Elecciones junto con OPE van a determinar que estas personas podrán pedir una dispensa justamente para no pagar la multa presentando su resultado de COVID. Es algo que no les podría precisar, pero la lógica llamaría o nos diría que no van a poder no van a poder ejercer su derecho al voto porque estas personas tienen que mantenerse aisladas mientras tengan un diagnóstico positivo de COVID, ¿no? Es algo que ya también seguro con las entidades sanitarias van a tomar acuerdo, pero en principio las personas que están en riesgo y las personas que están como pacientes de COVID
no van a poder o no deberían ejercer su derecho a voto en el sentido de que se exponen o exponen a otras personas al contagio. Pero como les digo, es algo que se va a determinar en su momento ya de manera más explícita y es algo que también nosotros les vamos a informar en su debido momento. Lo otro era, discúlpame, sobre sí, la era base. de Valeria. ¿Qué sucede si pese al bono a los miembros de mesa no se apersonan? Consulta, ¿va a entrar un voluntario recibiendo el bono? A ver, esto es algo que lo tiene que determinar OMPE, no lo determina el Jurado Nacional de Elecciones. Tendría que, en este caso, si no va el titular, siempre están los suplentes, y en este caso, si no va alguno, tendrá que asumir una persona como, digamos, de la cola, y seguro contarán con un procedimiento para establecer su nombre y que finalmente el bono le sea entregado a esta persona. También es lo que la lógica y la práctica nos dice. Igual es una decisión que OMPE tiene que materializar y establecer en un procedimiento, pero lo más probable es que sea de esa forma, ¿no? Bien. André, tenemos otra consulta, pero es ya referente a lo que es la inscripción en las listas de candidatos. Consultan qué pasa cuando la hoja de vida está incompleta. Cuando la hoja de vida está incompleta, depende de qué datos estemos hablando. Normalmente se puede subsanar la información. Ahora, la hoja de vida no se puede cambiar. Cuando tú ya la presentas, no la puedes cambiar. Lo que puedes hacer son anotaciones marginales. Es decir, anotaciones que tú le pones a la hoja de vida, siempre y cuando el jurado electoral especial te lo permita. Pero si tú omites información, se entiende que tú estás dando una información falsa. Es decir, si yo presento que no tengo ningún bien y luego aparecen 2 casas a mi nombre, obviamente ahí no es que se me ha olvidado, sino que yo he omitido una información clave. Y ante eso me pueden incluso excluir por el tema de bienes, y es importante establecerlo. Ahora, si yo, no sé, olvidé poner la fecha en la que concluí mis estudios universitarios, por ejemplo, podría pedir al jurado electoral especial que me permitan hacer esa anotación marginal para poner la fecha o el año en que yo terminé de estudiar la universidad. Entonces, digamos, así se podría establecer digamos, ciertos casos que el jurado electoral especial determina. Eso ya también es parte de la jurisprudencia que ellos desarrollan y de las decisiones que toman en primera instancia. Bien, André, tenemos otra pregunta relativa a la distribución de los escaños para congresistas y consultan. En el caso de los ciudadanos extranjeros, ¿ellos eligen congresistas que postulan en Lima? Ellos elegían congresistas junto con la circunscripción de Lima Metropolitana. Acordemos cuando eran 36, era la circunscripción de Lima más peruanos residentes en el extranjero. Ahora no, ahora van a escoger a 2 personas, a 2 representantes directamente, ellos solos, como circunscripción propia. ¿Son personas que pueden vivir en Lima? Sí, son personas que pueden vivir en Huancayo, en Apurímac, en Loreto, en Cusco, en Arequipa, sí. En realidad dependerá de lo que la organización o el partido político elija como candidato a esta circunscripción. Pero necesariamente son personas que viven en el territorio nacional, que van a estar acá, y que no necesariamente tienen alguna filiación o no tienen residencia necesariamente en alguna circunscripción en específico. Pueden ser de cualquier parte del territorio, pero podrán ser elegidos como representantes para representar esta nueva circunscripción. Y tenemos una consulta más de Flor. ¿Habrá debate de candidatos a la presidencia? Sí, va a haber debates, es lo que nosotros de nuestra tradición, ya de muchos años atrás, el jurado viene impulsando. Este año no va a ser la excepción. Si bien es cierto que el contexto hace bastante difícil el tema de las reuniones y el tema de las diferentes formas de cómo interactuar entre las personas, igual de todas maneras se va a encontrar una forma de poder llevar a cabo este debate. Ya ha habido varios procesos electorales que se han desarrollado en países como Puerto Rico, como República Dominicana, como Bolivia, entre otros, que nos pueden servir de experiencia de cómo llevar a cabo un debate o un evento de este tipo. Los debates son uno de los eventos más importantes que ayudan a la ciudadanía a tomar una decisión sobre su voto y creemos que se deberían seguir realizando y vamos a hacer todo lo posible por hacerlo lo mejor posible, aunque el contexto haga difícil la situación. Igual desde Voto Informado, desde la Dirección de Educación y desde el Jurado Nacional de Elecciones vamos a realizar debates presidenciales. Bien, tenemos otra consulta
dos personas que están consultando sobre las multas electorales. ¿Cuántas serán las multas para elecciones? Eso todavía no se establece, se va a establecer oportunamente. Igual no van a variar mucho respecto a las elecciones congresales extraordinarias, que creo que el valor era 86 soles, si mal no recuerdo. Es un porcentaje de la UIT. Dependiendo de lo que se establezca para el otro año de la UIT, van a, digamos, a variar ahí. Pero para un distrito no pobre, más o menos es ese rango, 86 soles. Podría incrementar unos soles más, pero más o menos es este rango, ¿no? Ahora hay distrito pobre y distrito pobre no extremo, ¿no? Donde va bajando a 42 soles, creo, y a 21 soles. Eso igual se establece a través de una resolución correspondiente y también en su momento, ya seguro el próximo año, va a ser establecido con claridad. Y hay una última pregunta. Es de Brenda. ¿Las personas mayores no entran al sorteo de miembros de mesa? Consulta. Había una medida que establecía que los miembros de mesa fueran menores de 40 años. No sé realmente si eso se va a llegar a concretizar. Lo más lógico también es que las personas adultas mayores no cumplan un rol de miembro de mesa y que se dé prioridad a los jóvenes. Eso es algo que también se va a tener que trabajar por parte de, en este caso, OMPE. Eso le compete a OMPE, que seguro con RENIEC van a justamente identificar dentro de cada circunscripción, cada distrito, quiénes son las personas que serían las más idóneas para llevar a cabo este sorteo, ¿no? Teniendo en cuenta el rango de edad y que no sean parte de alguno, o no sean afiliados de parte de ningún partido, ¿no? Que son, digamos, lo que normalmente se toma en cuenta. Pero eso es algo que estos organismos electorales, sobre todo OMPE, que tiene a cargo justamente el sorteo de miembros de mesa, va a poder determinar en su momento. Ya para el 3 de enero se va a saber y lo más seguro es que ninguna persona mayor de edad, al menos que sea muy necesario o que no haya disponibilidad de otras personas, pueda cumplir ese rol, ¿no? Ahora, mayor de edad o personas adultas mayores se conocen más o menos a partir de los 60 años. Sin embargo, el grupo de riesgo establecido es a partir de los 65 años. Así que podría de repente haber algunos miembros de mesa entre los 60 y los 64 años. Tal vez no la mayoría, pero sí algunos. Pero eso es algo que OMPE también determinará en su momento. Bien, André, y hay una última respecto a la vicepresidente. Si desempeña el cargo de congresista a la vez, ¿recibe solo una remuneración por ocupar los dos cargos o recibe dos remuneraciones de parte del Estado? No, ningún funcionario ni ninguna autoridad puede recibir dos sueldos, en este caso, por ejercer una función. Es decir, que en este caso, por ejemplo, Mercedes Arauz, que era congresista de la República y vicepresidenta, recibía su sueldo por este cargo, por el cargo de congresista de la República. Ninguna persona puede recibir ningún doble sueldo, por así decirlo, si no sería incurriendo en una falta. Entonces es muy importante esclarecer eso. Ahora, hasta donde yo tengo entendido, igual tendría que consultarlo porque la verdad no estoy totalmente seguro. Los vicepresidentes no estoy seguro que tengan un sueldo porque, como les digo, no tienen una función en específica, salvo cuando sustituyen temporalmente al presidente o cuando ya asumen la presidencia de la República propiamente, ¿no? Entonces, ahí a cargo de repente de confirmarles esa información, pero en este caso, cuando un congresista o cuando un vicepresidente postula al Congreso y cumple, digamos, ambos roles, recibe su sueldo de congresista porque es representante igual de la nación, ¿no? Participa de las votaciones, va al Congreso, etcétera, a menos que pida licencia, ¿no? Listo, Andrés, son todas las preguntas que hemos podido recopilar del chat. Muy bien, muchísimas gracias, Erika, muchas gracias, estimados voluntarios y voluntarias. Si tienen alguna duda más, consulta más, háganlo a través del chat del aula virtual o escríbanos al correo. Los invito, por favor, a seguir estudiando a través del módulo. Hay un módulo bastante interesante que hemos preparado con mucho esmero. Ahí hay información más desarrollada sobre el tema. Igual, hay un montón de enlaces que les van a permitir también conocer un poco más. No se queden solamente con lo del aula. Entren a la página del jurado, entren a la página de OMPE, entren a las páginas de otras entidades que manejan también el tema electoral, Idea Internacional, Transparencia,
o pongan en el buscador información sobre las elecciones generales de 2021, porque todo eso enriquece nuestro aprendizaje. Mientras más sepamos, mejor va a ser o mayor apoyo vamos a poder dar a los ciudadanos cuando vayamos a comenzar a realizar las charlas, ¿sí? Así que los invito a seguir participando en el aula. No se olviden que el foro está abierto ya desde ayer hasta el día martes. Luego viene el tema de la tarea también, que pueden presentarla a partir del día lunes, y ya próximamente también la evaluación. Así que sigamos aprendiendo y muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Que tengan un muy buen sábado y un muy buen fin de semana. Gracias.